Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. Quiero agradecer a los ponentes su presencia y aportación al Congreso, así como a GSK su colaboración para que esta sesión haya sido posible. Voy a presentarles a mi derecha más lejana al doctor Marcos López Hoyos, médico inmunólogo y jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Valdecilla, y al doctor Jorge del Diego Salas, médico preventivista y miembro de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad. La inmunología, ciencia que estudia el sistema inmune, encargado de la defensa de nuestro organismo, es una tarea compleja que requiere la participación de distintas células, receptores y componentes que forman nuestras diferentes líneas de defensa. Actualmente se ha destacado como una ciencia con avances asombrosos, en continua evolución y con la capacidad no solamente de desarrollar vacunas, motivo por lo que ahora los inmunólogos han salido a la luz y a las televisiones constantemente durante la pandemia, sino también de realizar nuevos hallazgos que permiten diagnosticar y tratar distintas patologías y que pueden afectar a este sistema. La comprensión de todos estos mecanismos y funciones que desarrolla el sistema inmunitario es fundamental y en la situación que estamos viviendo hay conceptos, expresiones y terminología que están en este momento más que nunca en boca de todos. Tratándose de una especialidad tan compleja, nos pareció muy interesante ampliar y consolidar con la ayuda de los expertos nuestros conocimientos relacionados con esta materia. La siguiente sesión se va a desarrollar de la siguiente manera. Jorge del Diego planteará una serie de preguntas que se van a dividir en 3 bloques diferentes y que recibirán la respuesta de Marcos. Al final de todo, si todavía queda alguna pregunta que hacer, pues podréis hacerla. Vamos a intentar ganar un poquito de tiempo, ser rápidos y por eso yo ya no voy a robarles más tiempo. Cuando queráis. Me bajo ahí. Muchas gracias, Anar. Habrá preguntas ahora. Tanto si queréis como si Marcos también tiene ganas, porque han preparadas un montón de preguntas que hemos estado consensuando, porque bueno, creíamos que tenía todo el sentido del mundo, como bien decía Anar, todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido este año, todo lo que tanto la SEI como nuestra sociedad ha tenido, creo que han sido las 2 sociedades que más presencia o que más han aumentado su presencia en prensa y bueno, creíamos que tenía todo el sentido del mundo el que hiciéramos, como además decía Fernando esta mañana, tareas de sinergias entre distintas especialidades. Como decía Anar, 3 partes. ¿Vale? La primera parte es una introducción a la inmunología, es decir, vamos a intentar ir construyendo, ¿vale?, para llegar a la importancia de la inmunología en las vacunas, no solamente en las vacunas, sino también en por qué nosotros estamos tan empeñados en la vacunación del adulto, es decir, esos conceptos como inmunosenescencia, etcétera, que tan en nuestro día a día manejamos. Mientras vamos cargando las presentaciones, yo voy a ir comentando toda la relación de preguntas que vamos a intentar contestar en esta primera parte. Me han nombrado como ponente, yo afortunadamente aquí únicamente voy a hacer de tribunal de oposición y Marcos en este caso de opositor, es decir, nos va a ir respondiendo a qué es y quiénes participan en la inmunidad innata del ser humano, qué son las PAMP, qué ocurre si la inmunidad innata falla, quiénes son los responsables de la inmunidad adaptativa y cómo van a trabajar entre ellos. ¿Es indiferente necesitar por parte de nuestro organismo la activación de los TH1 o TH2? ¿Por qué es tan complicado medir la inmunidad celular en enfermedades como la COVID? Es decir, ya sabemos que, además, es erróneo establecer ese correlato de inmunidad igual a anticuerpos, pues, bueno, saber por qué ese correlato no es del todo cierto y por qué esa inmunidad celular tan difícil de medir es la respuesta a buena parte de estas infecciones. Seguimos con preguntas de esta primera parte. ¿Es posible conocer de antemano susceptibilidades a infecciones fruto de déficit del sistema inmune? ¿Qué factores genéticos van a jugar un papel fundamental en la respuesta inmune? Y, por tanto, y así entroncaremos con la segunda parte, en la respuesta a las vacunas. No sé, no veo la parte de atrás, no sé si Marcos, ¿estamos listos? Sí. Pues, adelante, muchísimas gracias.
Muchas gracias a Jorge por la introducción, por las preguntas que me has hecho y que intentaré responder. Gracias a ENAR y a la sociedad por invitarme a participar en este taller y a Glaxo también por su ofrecimiento. Bueno, las preguntas vienen aquí. Lo cierto es que Jorge me hizo muchas preguntas y es cierto que la inmunología ha tenido mucha atracción junto con la medicina preventiva durante la pandemia y nos hemos puesto en el foco, ¿no? Y lo cierto es que cuando hablamos de inmunología yo me doy cuenta, me sigo dando cuenta a día de hoy, a pesar de todo lo que hemos hablado, de que todavía hay muchas lagunas y muchos conceptos que no se entienden bien. Evidentemente, ya no es una hora que teníamos al principio, ya son 45 minutos y tampoco no da tiempo a contar toda la inmunología, ni mucho menos. Da para muchos días, da para asignaturas de una carrera, con lo cual voy a hacer, digamos, contar una película que quiero que se quede en mensaje, sobre todo. El sistema inmunitario tenemos la noción de que está ahí para defendernos, son las defensas y que nos defienden frente a los microorganismos. Y no solo a los microorganismos, sino frente a agentes tóxicos, ¿vale? Pero lo que más desconoce la gente es que también la respuesta inmunitaria participa en la homeostasis de nuestro sistema, de nuestro medio interno. Cuando activamos la respuesta inmunitaria para combatir el microorganismo o el tumor, es un campo de batalla. En ese campo de batalla se libra tal batalla que hay daño en los tejidos y eso hay que repararlo. El sistema inmunitario se encarga de reparar ese tejido dañado también, un concepto que la gente desconoce. Y, por supuesto, esta función de protegernos frente a lo extraño, a lo peligroso y repararlo se debe hacer en condiciones que no nos produzca lesión a nuestro propio organismo por una respuesta bien exagerada, de alta intensidad, o porque reaccionamos frente a lo propio, las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, es un sistema que tiene que guardar un equilibrio muy, muy fino, que es muy difícil de mantener, y para ello el sistema inmunitario es extremadamente rico. Y para eso se tiene una organización celular, tisular y funcional exquisita, extremadamente regulada. Y por eso cuando hablamos de inmunología, hablamos de inmunosupresión, inmunocomprometidos, es una situación tan compleja, con tantos mecanismos redundantes que se cubren unos a otros, que no es fácil diferenciar. Y empezamos aquí. La organización celular, muy rica, muy exquisita. ¿Y qué células participan? Lo que pongo lo primero, todas las células del sistema inmunitario, de nuestro organismo participan en la respuesta inmunitaria. La primera, y siempre la ponemos, las barreras físicas, la piel y las mucosas, que curiosamente las mucosas, como bien sabéis, son las que suponen mayor superficie en nuestro organismo. Son fundamentales y dentro de la piel y las mucosas ha adquirido una importancia esencial en los últimos tiempos la microbiota. La interacción de nuestro organismo con la microbiota, los patógenos buenos, los patógenos malos y el equilibrio que guardan regula cantidad de funciones fisiológicas en nuestro organismo y, por supuesto, regulan y de forma exquisita también la respuesta inmunitaria. Cada día sabemos más de interacción de la microbiota con las células de la respuesta inmunitaria más especializadas y cómo eso contribuye a su maduración. Ahí después están las células profesionales y móviles, los leucocitos, las células blancas que siempre hemos hablado, ¿no? Que caracterizan lo que es profesional y más, que siempre se ha circunscrito más a la inmunología, la respuesta inmunitaria innata o natural y la adaptativa. Y por último, las células fijas. Hay células accesorias y hay unas células accesorias fundamentales en la respuesta inmunitaria, como son las del endotelio vascular. El mecanismo de inflamación, todos recordaréis los esquemas que se pone de cómo es el mecanismo de inflamación, con el rolling, la adhesión y la migración a través de las paredes del vaso. Esas células que tenemos se organizan en tejidos, de forma también muy especializada. Tenemos los órganos linfoides, los primarios, donde nacen las células y donde se diferencian en la etapa preescolar, y luego pasan a la escuela para los órganos linfoides secundarios, donde planifican y aprenden cómo diferenciarse para ser células potenciales, bazo y ganglios linfáticos, pero también el tejido asociado a mucosas. Y si tenemos 40 metros cuadrados de mucosa en nuestro organismo, imaginaos cuánto número de células tenemos. En número son más células las que hay asociadas a las mucosas que la que hay en los ganglios linfáticos o en el bazo. Y tenemos las células circulantes, las de la linfa, pero sobre todo las de la sangre, que son las que principalmente estudiamos los inmunólogos en los laboratorios. Y por último, los tejidos.
Cuando hay inflamación, lo que hay es que el leucocito, la célula blanca, migra al tejido para combatir ese peligro, ese daño. Y eso es lo que hace por lo que tenemos leucocitos en el tejido. Organización celular, organización tisular y organización funcional. Y esto lo resumo aquí de forma esquemática. Todo radica en que esas células profesionales que tenemos, no tengo aquí puntero, pero bueno, no se ve, así con ratón ahora se ve. Todas las células que tenemos profesionales tienen todas unos receptores que bien reconocen el antígeno, la respuesta adaptativa que llamamos, o señales de peligro. Y eso lo que va a transmitir es una señal de activación al interior para primero producir moléculas que van a favorecer el movimiento de esas células al sitio del daño donde tienen que defendernos y la adhesión. Y posteriormente de activarse van a secretar también moléculas solubles que son las citocinas. En este esquema, de forma resumida, muestro todo lo que es la respuesta inmunitaria. Receptor, señales de activación, secreción de células, expresión de moléculas en la superficie para interaccionar y secreción de citocinas. Porque usamos mucho las citocinas, hablamos de IL-2, de IL-6, de TNF, que son citocinas que funcionan en toda esta respuesta, ¿vale? Lo que pasa de una forma muy exquisita. Pero toda la organización, toda la estrategia de respuesta inmunitaria radica en esto, en el tipo de receptor que tenemos. Y esas células que se organizan funcionalmente siempre las dividimos funcionalmente en lo que es a la izquierda respuesta inmunitaria innata o natural, con todos los componentes que conocemos, que son los leucocitos clásicos, a los que incluimos aquí los monocitos que se diferencian en tejido macrófago, las células dendríticas, que es la célula presentadora de antígenos, fundamental en la inducción, en la conexión entre respuesta inmunitaria innata a la izquierda y adaptativa, y después estas otras células que han de reciente descripción, que hemos ido conociendo y que luego presentaré un poquitín más, las ILC o Innate Lymphoid Cells. Esta respuesta se complementa con la adaptativa. Las dividimos siempre académicamente, pero funcionalmente interaccionan de forma muy estrecha y claramente en esta es la respuesta, digamos, la especializada, ¿no?, de nuestro organismo, la que es muy, muy específica. Veréis, las dos respuestas tienen una especialización funcional, cada una se dedica a una cosa, son autónomas, pero al tiempo dependen entre ellas y son muy móviles. Pero la respuesta adaptativa tiene unas peculiaridades muy claras. Primero, es específica, muy, muy específica. En las células T tenemos hasta 10 a la 13 receptores de célula T distintos. En el caso de la respuesta inmune innata tenemos solo 200, unos 200 receptores. La diferencia es clara. Eso indica que esta respuesta adaptativa es muy, muy específica del antígeno. Es la respuesta que queremos inducir cuando vacunamos. Cuando vacunamos nos interesa inducir esta. Lo que pasa es que activamos primero la respuesta inmune innata para que pueda conectar bien. Iré un poquitín más adelante con ello. Es una respuesta muy plástica, puede cambiar de un tipo de célula a otro y tiene capacidad de aprender. La memoria inmunológica es la capacidad de aprender y es lo característico de las vacunas. Esta organización funcional lo que hace es, entonces, son dos estrategias. Una primera respuesta, la que ponemos aquí, ¿vale?, que es la innata, la que va al choque, que es esta, en realidad es esta de aquí, estos soldaditos de aquí que van al choque y tienen que funcionar. Cuando fallan tenemos problemas y lo hemos visto en la COVID. Y después se induce la respuesta inmunitaria adaptativa, cada linfocito específico de un solo antígeno. Por lo tanto, cuando tenemos el primer contacto con cualquier antígeno no respondemos bien, es una respuesta un poco lenta, poco eficiente, pero luego se expanden esos linfocitos que reconocen el primer antígeno y producen la memoria inmunológica. Esto es lo que hacemos con la vacunación. ¿Vale? Es una característica muy propia de los organismos de la escala filogenética superior. Y en la respuesta adaptativa queremos tener células T memoria. Y siempre hemos hablado de los linfocitos TCD4, los cooperadores o los T-helper, ¿no? Y tenemos un linfocito naïf, que es naïf hasta que interacciona con esta célula, la D es célula dendrítica que he presentado antes de la respuesta innata. Estas dos interaccionan y se diferencian. Y se diferencian a dos subtipos de linfocitos T cooperadores, que probablemente todos conozcáis, TH1 y TH2, que hemos manejado durante muchos años. Se caracterizan porque hay unas citocinas, volvemos a citocinas, que les inducen, que expresan unos factores de transcripción y estas mismas células se caracterizan por producir unas citocinas características.
Pero es que lo hemos complicado y lo estamos complicando cada día más. Y tenemos otros tipos de células, lo que llamamos TH17, que son las células más efectoras dentro de las TCD4 que hay en la respuesta inmunitaria. Y tenemos estas células que curiosamente son todo lo contrario, son Tregs, células T reguladoras. Suprimen, inhiben el resto de células efectoras de la respuesta inmunitaria y son fundamentales para parar la respuesta inmunitaria una vez que se induce. Pero como nos gusta complicarla, metemos más subtipos. Hay TH9, que no viene más allá, TH22, TH3, que no le pongo aquí, y este otro tipo. T helper folicular. Es un tipo de célula TC4 esencial y que cuando nosotros hablamos de la respuesta frente a la COVID, vuelvo al ejemplo de la COVID porque es el ejemplo que más asociamos hoy en día, decimos, ojo, los anticuerpos solo no nos valen. O si tenemos anticuerpos es porque hemos tenido estas células. Estas células vais a ver a continuación que son esenciales para producir anticuerpos. Si no tuviéramos estas células T helper foliculares, por mucha célula B que tengamos, no íbamos a producir los anticuerpos famosos, que es lo que miramos habitualmente en clínica y que nos protege. Lo que hacen estas células T helper foliculares es cooperar con la célula B, la T helper folicular en azul, la célula B en verde, que pasan a la que conocemos estructura de centro germinal. Y en esa estructura va a haber dos procesos: recombinación, reordenamiento genético de las inmunoglobulinas y hipermutación somática, con maduración de la afinidad. Eso va a hacer, va a haber hipermutación somática y maduración de la afinidad. Y esto va a hacer que estas células B, que al principio son tontonas, que no reaccionan de forma importante, lo que van a hacer es diferenciarse a células plasmáticas o a células B memoria para seguir la circulación hasta que vuelven a encontrar el antígeno. La que produce los anticuerpos es la célula plasmática. Estas tienen vida media corta, pero también es cierto que hay unas células plasmáticas de vida larga, que se inducen también después de esta reacción, que van a anidar en la médula ósea y que son muy importantes en el mantenimiento de una defensa a largo plazo, a mucho tiempo. Y, por supuesto, lo digo, las células B memoria. Esas también se quedan en médula ósea y en tejidos y en ganglios y van a ser esenciales porque, aunque no tengamos anticuerpos, en el momento que volvemos a encontrarnos con el microorganismo, vamos a reaccionar rápidamente a producir anticuerpos y protegernos. Es lo que se busca con la vacunación. Por lo tanto, cuando hablamos de inmunosupresión y la producción de anticuerpos que miramos, evidentemente hay un tratamiento, una inmunosupresión que va a afectar a esto, que son las terapias frente a CD20, que es un marcador de células B, porque las va a eliminar. Si no hay células B tampoco hay anticuerpos. Pero, ojo, cualquier tratamiento que bloquee la interacción entre esa célula T folicular y la célula B tampoco va a facilitar que se produzcan anticuerpos, va a inhibir la producción de anticuerpos. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Estos son, digamos, podemos resumir aquí, los inmunosupresores o las aproximaciones inmunosupresoras farmacológicas que nos pueden alterar la producción de anticuerpos. Y quería aquí complicarles la historia para que quede el mensaje. Igual que hay células TH1, TH2, TH3, TH9, TH22, TH17, Treg, TGP foliculares, que son de la respuesta adaptativa, hay también subtipos, lo hemos complicado en los últimos 5 años y hemos sacado unos subtipos. Nos gusta complicar la película siempre, que son como las células T helper, pero son de la respuesta innata. Son células de estirpe linfoide, pero que se diferencian de las TH1, TH2 porque no tienen el receptor de la célula T tan específico, ¿vale? Y las diferenciamos en ILC1, ILC2 y ILC3. El resto de cosas lo hacen igual, secretan las mismas citocinas y reaccionan casi frente a lo mismo, pero son de respuesta innata. Y también tienen su papel en patología y cada día lo aprendemos mejor. Y dentro de estos subtipos están las células NK, que son las natural killer, todas las hemos oído hablar, las asociábamos a linfocitos, no son linfocitos, son células linfoides innatas. ¿Cuál es el sentido biológico? Ya lo he dicho básicamente varias veces. La respuesta inmunitaria innata, la natural, es la primera, es la fuerza. La fuerza que nos va a proteger al primer choque. Y luego ya se pone la inteligencia, la respuesta inmunitaria adaptativa, la que vamos a generar memoria con las vacunas y que nos interesa tener y que viva durante mucho tiempo. No voy más allá. Y para eso, los receptores que reconocen todo esto que he dicho al principio, que todo se basa en unos receptores, son los que reconocen estas moléculas, los PAMP,
patrones asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a patógenos que describió este inmunólogo Charles Janeway, que es una referencia, ya falleció el hombre por un cáncer, y que tiene estas características. Básicamente son unos dominios que tienen todos los microorganismos y que se conservan entre microorganismos y por eso solo tenemos 200 receptores para reconocerlos, porque no son muchos. Tenemos los DAMP, que describió Polly Matzinger, que es la teoría del peligro. La respuesta inmunitaria nos defiende frente a lo que es infeccioso en microorganismos, pero también frente a lo que es peligroso, la teoría del peligro. Y hay aquí una serie de moléculas que son DAMPs, que se consideran. Todo esto genera o activa la respuesta inmunitaria y es esencial. Y estas moléculas han sido esenciales también para el desarrollo de vacunas, para el uso de adyuvantes. Los adyuvantes se basan mucho en estos. ¿Por qué? Porque los adyuvantes van a interaccionar con estos receptores, los PRRs, los Pattern Recognition Receptors, receptores reconocedores de patrones, que van a reconocer los PAMPs y los DAMPs. Y sabemos que hay receptores de estos, sobre todo unos muy conocidos que se llaman Toll-like receptors, y que son esenciales porque esta gente, por ejemplo, obtuvo el premio Nobel porque se vio la importancia de describir estos receptores, que son unos 200, pero esenciales para activar la respuesta. Básicamente lo que hacen estos receptores es bien reconocer los PAMPs o DAMPs a nivel extracelular o incluso a nivel endoplásmico, a nivel intracelular. Y cuando lo reconocen, transmiten señales de activación al núcleo para expresar moléculas en la superficie de las células o citocinas fundamentales para conectar respuesta inmunitaria innata y respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Vale? Conectan las células innata con las células T tan específicas. Y activando a través de esto, con diversos adyuvantes, somos capaces de meterlo en una vacuna para facilitar que se produzca una correcta respuesta inmunitaria adaptativa. Voy a pasar esto porque vamos un poco deprisa y quería dejar aquí este concepto. Hay un concepto también relativamente nuevo que se llama de inmunidad entrenada, trained immunity, en el que, aunque las células de respuesta inmunitaria innata no son capaces de aprender, no tienen memoria inmunológica, porque son los Panzer del ejército los que van al choque y no aprenden, no son tan refinados como los de la respuesta adaptativa, pero sí es cierto que les podemos entrenar. Y si les estimulamos, somos capaces de tenerles entrenados. Y ante una segunda aparición del patógeno, la respuesta es mucho más alta, como veis aquí. Y es por un tema de cambios a nivel epigenético en genes propios de estas células. No voy a ir más allá. Como resumen, la respuesta inmunitaria es complementaria. Tenemos a la izquierda todos los componentes de la respuesta inmunitaria innata, a la derecha los componentes de la respuesta inmunitaria adaptativa. Los dividimos siempre a nivel académico, pero están interconectados. Es fundamental que una respuesta inmunitaria sea correcta para que active todo el brazo de la respuesta inmunitaria adaptativa. Y también los componentes de la respuesta inmunitaria adaptativa producen moléculas o hacen funciones que son fundamentales para que funcione correctamente la natural. La división que usamos no es tal. Después tenemos las células B1, que es un tipo de células B más de mucosas de las T gamma delta, en que autogénicamente todavía nos cuesta mucho asignar las funciones y que no voy a ir más allá en ello. Si lo vemos de forma global y cuando pensamos en microorganismos, ¿cómo diferenciamos la respuesta inmunitaria? Hay unos mecanismos de alarma en los que participan cosas como las plaquetas, los basófilos, el endotelio que antes dije, participa en ello, da señales de alarma. Por supuesto, el sistema de complemento, que es un sistema soluble de la respuesta innata. Y estos activan los distintos sistemas activadores de respuesta, por ejemplo, si tenemos bacterias extracelulares y hongos, para cada tipo de microorganismo tenemos un tipo de respuesta. Y esto lo usamos mucho cuando estudiamos inmunodeficiencias. Las bacterias extracelulares y los hongos nos defendemos a nivel de la respuesta inmunitaria adaptativa con linfocitos T-helper TH17 y con anticuerpos. También hay componentes de la innata que participan, las innate lymphoid cells 3, tipo 3, por ejemplo. Cuando los parásitos son intracelulares, las bacterias son bacterias intracelulares y parásitos, lo que vemos es que usamos mecanismos como los linfocitos TH1 y también las ILC1 y las células NK. Con los virus, las ILC1 y los linfocitos TCD8, por supuesto también los anticuerpos que neutralizan. Y cuando ya hablamos de grandes parásitos, ahí los que actúan son los eosinófilos, por ejemplo. Los eosinófilos es una célula sumamente tóxica.
Tener una eosinofilia es de los procesos más problemáticos y más graves que te puede ocurrir, ¿vale? Con los linfocitos TH2 y los TH9, fundamentales, y también la IgE. La IgE es típica de parasitosis, ¿vale? Aquí, de forma resumida, no me prolongo más porque hay poco tiempo, pero se ve cómo a cada tipo de microorganismo tenemos un tipo de respuesta, y por eso es tan importante, según el microorganismo, la infección, saber qué tipo de respuesta queremos mirar. Y si hablamos de virus, vemos que tenemos que hablar de anticuerpos, pero no solo de anticuerpos. ¿Y qué ocurre cuando tenemos el paciente inmunocomprometido, que tanto se usa ahora? ¿Un paciente inmunocomprometido qué es? El paciente inmunocomprometido es un paciente, primero, lo que estudiamos los inmunólogos, las inmunodeficiencias primarias, ¿vale? Que son déficits de la respuesta inmunitaria que dividimos en 8 tipos, ¿vale? Y que se producen habitualmente porque hay mutaciones genéticas que además se heredan, ¿vale? Y suelen ser mutaciones únicas. Se conocen unas 430 y vamos descubriendo cada vez más, ¿vale? Pero el gran cajón desastre de los inmunocomprometidos no son las primarias, que son enfermedades raras, son las inmunodeficiencias secundarias, aquellas asociadas a la inmunosenescencia, la edad. La edad, el hacernos mayor, decaen las funciones, y entre ellas decae la función del sistema inmunitario. La malnutrición, las grandes quemados, las quemaduras, las cirugías traumáticas grandes. Hay infecciones, evidentemente el VIH, la más conocida, ¿no? Los fármacos o biológicos, fármacos inmunosupresores y anticuerpos monoclonales que llamamos biológicos, ¿vale? O receptores solubles. Aquí pongo ejemplos. Y cuando tenemos eso, evidentemente decae la función del sistema inmunitario. Pero ojo, como habéis visto, la riqueza del sistema inmunitario, cuando hablamos de inmunocomprometido, no estamos afectando a todo. Y puede que un inmunocomprometido tenga una respuesta vacunal perfecta. Ojo con usar el término inmunocomprometido de forma general, ¿vale? Sabemos que las inmunodeficiencias primarias, pero también las secundarias, las manifestaciones principales son las infecciones, pero también a veces se asocian con síndromes linfoproliferativos, con autoinmunidad, etcétera, otras patologías, ¿vale? Importante, las inmunodeficiencias primarias, que he dicho muy raras, siempre se asocian a mutaciones genéticas, no voy a ir más allá, y es importante tenerlo en cuenta porque ahora hemos visto durante la COVID que cosas como defectos en la ruta de interferón tipo 1 es una ruta de citocinas propia de la respuesta inmunitaria innata, y ahí vemos cómo la respuesta inmunitaria innata, cuando falla, produce que tengamos un COVID grave. Bien por mutaciones genéticas, que se escribieron al tiempo estos 2 artículos en Science, este aquí abajo, por el grupo Casanova, o bien por anticuerpos, autoanticuerpos que bloquean el interferón tipo 1 y bloqueamos la respuesta inmunitaria innata. Por lo tanto, las inmunodeficiencias de algún tipo, y no tienen por qué ser de la respuesta adaptativa, pueden afectar a enfermedades infecciosas. Esa era la primera parte de introducción de la inmuno. Muy potente, muy poco tiempo para explicarlo evidentemente, pero quería que quedara una película sobre el tema. Vamos adelante. Vamos a la segunda. ¿Cómo habéis quedado? Os lo queréis perder, ¿eh? Bueno, después de que nos convaliden ya el primer año de residencia de inmunología, vamos a la segunda parte, ¿vale? Es decir, hemos creado la base en esta parte de inmunología general y ahora vamos a ver cómo se aplica esto más específicamente al ámbito de la vacuna. Vamos a responder qué tipo de respuesta inmune es la que sigue la vacunación, si todas las vacunaciones producen tanto respuesta humoral como celular y qué diferencias de respuesta inmune existen en este caso, si es que las hay, entre una vacuna viva y otra atenuada. También porque las pautas heterólogas en cuanto a vacunación parece ser que siempre producen, como ocurre con la COVID, una respuesta inmunitaria mayor, qué subrogados de eficacia se usan actualmente en el desarrollo de vacunas y luego creo que esta última parte de IgA no la vamos a responder porque nos vamos directamente a la última parte. Sí. Y también no todas las preguntas puedo responder porque sería para mucho tiempo. Tengo aquí las preguntas, ¿vale? Pero sí que voy a intentar introducir algunos conceptos, ¿vale? Primero, definición de vacunas. Y aquí puedo ser un poco polémico, no sé, yo creo que ustedes tienen una definición de vacunas que difiere un poco de la del inmunólogo. En principio, el concepto de vacunar es evitar o administras agentes infecciosos o partes de ellos a una persona con el fin de prevenir las consecuencias patológicas de la infección, ¿no? Los inmunólogos, cuando hablamos de vacunas, no solo pensamos en infección, que sí, por supuesto,
Pero pensamos en una cosa fundamental, es que las vacunas no solo es una herramienta para proteger frente a las infecciones. Como hemos visto todas las funciones en la primera diapositiva del sistema inmunitario, sabemos que las vacunas sirven para tratar enfermedades alérgicas, para tratar tumores cuando fallan los mecanismos de inmunovigilancia tumoral o para tratar enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es administrar un antígeno. No pensamos solo en un agente infeccioso. Pensamos en que administramos un antígeno y generamos una respuesta inmunitaria de las que contaba antes, ¿vale? El planteamiento de una vacuna, ya cuando vamos en el tema de infección, es ¿qué objetivos tenemos? Estimular los linfocitos de la respuesta adaptativa, los T y B, memoria, para que aguanten y aguanten el mayor tiempo posible, pues, por si nos encontramos con el microorganismo de nuevo. Y modular el patrón de respuesta frente al agente que ha inducido la infección, la enfermedad. Condiciones que debe cumplir, lo sabemos muy bien, no voy a insistir mucho. Seguridad, por supuesto, proteger frente a la enfermedad clínica o la infección, que dure lo más posible, que sea eficaz produciendo marcadores subrogados o correlatos de protección, que no los tenemos muy claros, evidentemente, y eso es así. Y consideraciones prácticas, sobre todo los gestores, ¿no? Bajo coste, estabilidad biológica, lo hemos visto ahora con la pandemia, etcétera, etcétera. Es importante pensar que cuando estamos administrando una vacuna, pensamos en el agente que podemos introducir todo un microorganismo, y ese microorganismo tiene distintos epítopos antigénicos, que decimos en colores. Si esto va a una célula B, que es la que va a producir anticuerpos, lo que ocurre es que esa célula B no solo reconoce por sus anticuerpos de superficie, por su BCR, reconoce el antígeno, sino que también funciona como lo que llamamos célula presentadora de antígeno, la que procesa el antígeno para presentarlo luego a los linfocitos T y activar linfocitos T. Y esta célula B, que solo es específica para este epítopo de aquí, es curioso, pero si administramos todo el microorganismo, las otras células T que reconocen estas otras partes del antígeno van a también interaccionar con el primer linfocito B, y al interaccionar con esto van a estimularle y van a producir muchos anticuerpos. Eso es un concepto muy importante de cuando introducimos una proteína solo, una unidad subunitaria, o cuando introducimos todo el microorganismo. El microorganismo completo se va a procesar y se va a presentar a las células T y podemos tener mayor activación. Este es el ejemplo que tenemos cuando hacemos una vacuna conjugada. Haemophilus influenza, ¿vale? O Neisseria. Tenemos el polisacárido y la proteína, ¿no? Si esto lo damos, la célula B, que es específica para el polisacárido, le capta, le está uniendo aquí y le tiene sujeto, ¿no? Esa célula B va a funcionar como una célula presentadora de antígeno y cuando lo coge, lo internaliza, lo procesa, ¿no? Y lo va a presentar al linfocito T. Pero va a presentar todo ello, y al presentar todo ello también presenta la proteína, y va a captar otras células T específicas para la proteína, que esa respuesta sabemos que es más potente que si solo va frente al polisacárido. Y después vamos a tener que esa célula B que reconoce esa proteína va al final a producir anticuerpos específicos frente al polisacárido, y es el mecanismo que empleamos para activar la respuesta cuando usamos vacunas conjugadas, ¿vale? Es muy importante conocer estos temas de procesamiento antigénico y de interacción BT para entender el tipo de vacuna que empleamos y cómo induce eso, cómo afecta a la respuesta inmunitaria. Podemos emplear patógenos atenuados, ¿no? Microorganismos atenuados, vivos. Podemos emplear patógenos inactivados o podemos emplear los antígenos purificados o los recombinantes. Ejemplos tengo aquí. Y aquí pongo una cosa importante sobre el efecto sobre la respuesta inmunitaria adaptativa. El primero, el patógeno tal cual atenuado, es el que induce una respuesta más importante. En parte porque hay una señal de peligro, danger, que activa la respuesta inmunitaria innata de forma muy potente. Cuando usamos patógenos inactivados también ocurre lo mismo. Pero cuando ya empleamos antígenos recombinantes o antígenos purificados o proteínas o subunidades, esta respuesta ya no es tan potente. ¿Qué hacemos? Añadir adyuvantes. Y cuando añadimos adyuvantes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Potenciar esta parte de no danger, de la respuesta inmune innata, activando esos PRRs, los Toll-like receptors, entre otras cosas, ¿vale? Y aumentando de esta forma la señal de danger.
y así conseguimos una respuesta inmunitaria adaptativa, una memoria inmunológica más potente. Esto un poco se ha llevado también en las vacunas. Voy a llevarlo al tema de COVID de forma muy breve porque se va a hablar mucho de COVID. Tenemos las de mRNA y las de vectores, ¿no? Y las vacunas de mRNA lo que tienen es una parte que, aunque es RNA mensajero, ¿vale? Ese mismo RNA mensajero que va encapsulado en estas partículas está funcionando como un activador de la respuesta inmunitaria innata, curiosamente. ¿Por qué? No voy a hablar mucho de las ventajas que supone usar vacunas de RNA desde el punto de vista inmunitario, pero es una forma, esta vacuna está suponiendo una simulación bastante aproximada a lo que hace un microorganismo vivo, ¿vale? Y en parte por esto, porque activa la respuesta adaptativa no solo porque se coge, se procesa, se presenta la célula T, sino porque el mismo RNA de la vacuna funciona como un pump, de los que hemos dicho antes, para los PRRs. En concreto, el RNA es reconocido por el Toll-like receptor 7, ¿vale? Y puede tener mucha utilidad. Los ayudantes son sustancias, ¿no?, que potencian de forma no específica la respuesta inmunitaria frente a un antígeno. Activan la respuesta innata, como hemos dicho, ¿no? Se suele administrar al tiempo del antígeno y habitualmente van todos los preparados de vacunas. ¿Por qué los usamos? Porque aumentan la eficiencia de la vacuna, produciendo más títulos de anticuerpos más altos, pero sobre todo porque activa esa respuesta innata que conecta muy bien con las células T, que al final son las que van a producir también una activación de la respuesta humoral. Son útiles sobre todo en gente con limitaciones, con una respuesta inmunitaria limitada. Los inmunocomprometidos, pacientes con enfermedades crónicas y los ancianos. Los ancianos que tienen el proceso de inmunosenescencia que hemos hablado. Nos permiten además reducir y ahorrar dosis de antígeno, que es más caro y más problemático que un ayudante, evidentemente. Aquí tenéis parte de los ayudantes que se usan de uso clínico. En el año 97 se introdujo el MF59, que fue muy importante, junto, evidentemente, con el aluminio, que sabéis que es el ayudante clásicamente empleado y que además se ha usado para las polémicas con las vacunas, antivacunas. Y ahora más recientemente tenemos el ayudante, el AS01, que también lo que hace es estimular la respuesta inmunitaria. Tenemos toda la tecnología de nanomedicina. En la nanomedicina una de las aplicaciones que está usando es emplearlo para nuevas rutas de administración de vacunas y sobre todo para usarlo como adyuvantes que también estimulen esa respuesta inmunitaria. No voy a ir un poco rápido porque vamos muy mal de tiempo y luego hay una sesión online y no me puedo extender, y además me gustarían preguntas al final. El MF es el más utilizado, se empezó a utilizar en el 97 y lo que hace es lo mismo que todos. Ayuda a la captación del antígeno en el sitio cuando le inyectas, permite estimular la respuesta innata, como he dicho antes, y eso activa al inducir la expresión de moléculas de adhesión y secretar citocinas que conectan con la respuesta inmunitaria adaptativa, potencia la respuesta inmunitaria y además ayuda a reclutar las células en el sitio de inyección. Tenemos el AS01, ahora que es el más recientemente introducido y que está teniendo mucha utilización, en el que tiene esto, un componente de la pared celular, LPS de Salmonella minnesota. LPS es el PAMP característico reconocido por un receptor que habréis oído muchos, el Toll-like receptor 4, TLR4. Es el receptor de todos esos PRRs, es el más famoso, porque es el que se asoció al principio con LPS y se asocia a todos los procesos de sepsis, ¿vale? Al tiempo lleva saponina, que es un detergente, que lo que usamos mucho los inmunólogos en el laboratorio, saponina y Twin 80, Twin 20, lo usamos muchísimo y va mucho en las combinaciones de vacunas, porque también ayuda a estimular la respuesta inmunitaria. Y luego lleva un liposoma bacteriano para liberar de forma lenta el antígeno. Pero estos dos componentes son esenciales para activar respuesta inmunitaria innata y al potenciar la respuesta inmunitaria innata tenemos una buena producción de la adaptativa, conexión con la adaptativa. El antígeno va por otro lado y aquí tenemos todo el sistema ayudante asociado a la vacuna. Los TLR, los PRR son las dianas terapéuticas para el desarrollo de ayudantes. Está clarísimo. Os he dicho que con el RNA actual de la vacuna de COVID se estimula TLR7, pero con
Con el ASE, en concreto con el MPL sintético, sabéis que estimula el TOL-la receptor 4. Estos son los principales, pero no son los únicos, ¿vale? Y se está investigando mucho. Los CPG, las islas de CPG hipometiladas son muy importantes también en la activación de estos receptores y probablemente tengan un desarrollo futuro. Vacunación heteróloga, he querido traer aquí. La vacunación heteróloga tenía un concepto antiguo en el sentido de que tenía que ver con la inmunidad entrenada e iré al final con ello. Vacunas frente a un microorganismo y estímulos frente a otro. Y eso se ha visto, por ejemplo, muy bien con la vacuna de BCG. Pero aquí lo traigo en el sentido de una vacunación heteróloga híbrida, es que te estimulas con un antígeno y luego en segunda opción tienes otro estímulo relacionado pero distinto. Y esto lo hemos visto con la COVID. Sabemos que la gente que tiene una infección, cuando se le vacuna después, la respuesta es mucho más alta que si tiene una respuesta solo por las 2 dosis de la vacuna o si tiene una respuesta por la infección únicamente. Eso está muy bien descrito en 2 papers en Science que salieron en julio y se ha visto en otros más, en que se ve básicamente que aquellos pacientes que han tenido una infección previa, cuando le das la primera dosis sube claramente la respuesta de anticuerpos o de células B de memoria y eso sí, con una segunda dosis no consigues un efecto aditivo. La segunda dosis en estos casos no parece hacerlo. Estos son más ejemplos, por falta de tiempo no voy a ir más allá. Lo importante es que, y vuelvo a traer el caso del coronavirus, pero me da igual el coronavirus que cualquier otro microorganismo, ¿vale? Esto es por facilidad porque tienes las diapositivas, además esta me la cedió Margarita del Val y me gusta, esta y la siguiente. Hasta ahora no teníamos defensas frente al coronavirus, más allá de los coronavirus estacionales. Cuando te enfrentas a ellos, produces una respuesta innata que va después como específica de anticuerpos humoral o de células T. Sobre todo es un virus, linfocitos T citotóxicos, ¿vale? Los anticuerpos habitualmente reconocen solo la parte expuesta, la parte que va en la superficie, mientras que las células TCD8 reconocen cualquier antígeno del microorganismo, porque los procesa la célula presentadora. Y cuando hacemos una vacuna basada solo en una proteína o antígeno, como puede ser la vacuna frente a la parte S, la respuesta que tenemos de anticuerpos solo va frente a la S. En cambio, metemos más antígenos e incluso la S tiene una longitud X. Vamos a reconocer solo esa parte de la proteína S, pero las células de nuestra respuesta inmunitaria van a procesar todo ello y van a presentar más epítopos, más antígenos a los linfocitos T, que van a reconocer cualquier proteína, ¿vale? Y van a poder reconocer todo ello. Y además, si nos infectamos, todavía el array de antígenos o de epítopos que vamos a ir reconociendo siempre va a ser mayor. Si hacemos una segunda dosis de la vacuna y solo con la proteína S, la respuesta que vamos a tener siempre es frente a la proteína S. Primera y segunda, no vamos a inducir frente a otras cosas. A lo sumo podemos inducir al resto del componente de la proteína S que va en el mRNA, pero no más allá. En cambio, cuando hemos tenido una infección, hemos generado una respuesta de células frente a todo ello. Y con aquella diapositiva que mostré antes de que las células T son capaces de cooperar con las células B, al final vamos a producir mucho de la proteína S, pero también vamos a ser capaces de protegernos frente a otros epítopos. Por lo tanto, como resumen, y en el caso de la COVID, nosotros defendemos siempre, y esto insistimos mucho, que tras infección tenemos datos de sobra para decir que con una dosis nos vale. La segunda dosis no añade nada más, y esto va a pasar, pues son datos que tenemos. Y voy a la parte 3, que le interesaba mucho a Jorge. Sí, porque sistema inmune, vacunas, y ahora por qué nosotros como preventivistas tenemos que vacunar. Respondiendo básicamente 2 preguntas, a nivel inmunológico, ¿qué entendemos por inmunosenescencia? Y a nivel de desarrollo de vacunas, ¿son lo mismo una vacuna que yo aplico en adulto desarrollada para niños o debería también la industria reforzar o mejorar el desarrollo de vacunas haciéndola específicamente para adultos? Muy bien. Pues esto es lo que tenemos en el envejecimiento, en la inmunosenescencia, lo que tenemos es deterioro de todas nuestras funciones. Yo ya he empezado a usar gafas, eso es un deterioro, dentro de la fase de senescencia. Precoz, pero todavía ya estoy. Y aparte dentro de eso, a nivel celular, tenemos problemas de que hay... Yo creo que, perdona Marcos, se nos ha ido... Ahí está. Fenómenos de mielodisplasia, ¿vale? Junto con este proceso de aquí. Inmunosenescencia, que esta inmunosenescencia es unas defensas inadecuadas o insuficientes, pero que al tiempo producen el efecto de inflamación en el anciano, porque esa mala función, esa inmunosenescencia de la respuesta inmunitaria evita eliminar, por ejemplo, células
viejas, degradadas, que tienen que eliminarse y no las eliminan y produce este fenómeno inflamatorio, ¿vale? La inmunosenescencia es el resultado de cambios en los componentes del sistema inmunitario a lo largo del tiempo. A partir de la juventud, edad adulta, ya el sistema inmunitario empieza a caída libre. Poco a poco, pero sí que se nota. Y por eso tenemos más tumores cuando nos hacemos mayores, porque el sistema de inmunovigilancia tumoral va mal. Las respuestas dependientes de células T y las mediadas por células T se afectan de forma muy importante en los ancianos. Sabemos que hay descenso de anticuerpos, pero también descenso de producción de células T, y de producción y de función, sobre todo. Y los macrófagos y los neutrófilos, así como las células NK, que son células de respuesta inmunitaria innata, fallan durante el envejecimiento. Por lo tanto, ambos brazos están deteriorados. Hay un descenso de número de células porque hay falta de renovación, proceso de mielodisplasia. La médula ósea ya no funciona igual. Los órganos linfoides primarios ya no funcionan igual. Se altera el microentorno de esos órganos y ya no hay. De hecho, no tenemos timo. A partir de la edad adulta ya no tenemos timo. Hay una respuesta disminuida de las células progenitoras al microambiente, a las señales que reciben. Y además las células están alteradas por daños intrínsecos. A medida que hay estrés en el organismo y demás, el DNA se daña y esas células mueren. Y también por agentes externos, la relación que tenemos con el ambiente. Por lo tanto, hay una redistribución de los tipos celulares, la homeostasis se altera, hay descenso de células naïf virgen, que por ejemplo los niños tienen en cantidades ingentes y por eso se pueden adaptar y aprender tan fácil, y hay una expansión de células muy diferenciadas, de larga vida, y que no suelen ser tan eficientes y que a veces hasta son perjudiciales. Hay una función alterada de las células estas expandidas que tenemos y por eso se produce el fenómeno de inflamación. Y si hay un mal apagado de la respuesta inmunitaria, es contraproducente y nos produce esa inflamación o ese proceso inflamatorio sistémico que ocurre en enfermedades como la actual. Y sabemos que esa inmunosenescencia se acompaña de una mala respuesta y aumento de infecciones. Sabemos que aumenta el herpes, claramente, y aumenta con la edad, de una forma sin duda, ¿vale? Y además sabemos que esto se asocia a una respuesta celular alterada. Cae la respuesta celular, que lo podemos mirar por el método de DTH o del test cutáneo que se usaba para tuberculina antiguamente y que ahora incluso se ha publicado para COVID. Hay una compañera mía inmunóloga que lo ha publicado como un método para monitorizar la respuesta celular en piel, ¿vale? Y se ve claramente que cae con el tiempo, con la edad, y también caen los cultivos que hacemos celulares específicos frente a herpes zóster con el envejecimiento, por el proceso de inmunosenescencia. Esto supone que hay una carga de herpes muy importante en la población según aumenta la edad, y lo sabemos, y es un problema de salud cada día más importante, y las neuralgias asociadas al herpes zóster son muy fastidiadas, dan muchos problemas y un manejo muy complejo. Tiene una incidencia que casi llega a los 900 en la población general, ¿vale? Y con la mayoría de los casos apareciendo a partir de los 50 años, a partir de los 60 sobre todo, es decir, asociado claramente a la inmunosenescencia. Las neuralgias que requieren hospitalización aumentan claramente también, es un tema de manejo muy difícil, muy complicado en clínica. Y lo que parece importante es que potenciando la respuesta celular frente a este virus, por ejemplo, podemos aumentar la protección a la reactivación. Y como dije en la diapositiva que puse al principio, en la parte primera, al final de la parte primera, la respuesta frente a un virus depende de anticuerpos, que básicamente lo que hacen es neutralizar el virus, pero que muchas veces los tenemos y no se correlaciona con protección de enfermedad. Y después la respuesta de células T. Tenemos que activar las células TC4, pero en el caso de un virus también las células TCD8. Por lo tanto, hay que activar esa respuesta celular de forma importante. En la respuesta inmunitaria del anciano también tenemos un problema importante de la respuesta innata. Esa respuesta que conecta con la adaptativa y que potenciamos ¿con qué? Con adyuvantes. Es importante, veis que aquí a la hora del macrófago o la célula dendrítica, que son células que tienen una función presentadora de antígeno, eso está alterado, está disminuido habitualmente. Lo potenciamos y por eso es tan importante pensar en incluir adyuvantes en las vacunas que empleamos en los ancianos y no es tan necesario en los niños. Esa es una de las razones de las diferencias entre ancianos y niños.
Tenemos que emplear probablemente más cantidad de antígeno en esas vacunas y, muy importante, los adyuvantes, vuelvo a decir. Después también la administración intradérmica puede tener ventajas frente a la subcutánea o la intramuscular. La intradérmica es una zona en la que las células de Langerhans van muy bien, captan muy bien el antígeno, que son las células mejores para luego migrar al ganglio linfático y presentar el antígeno a las células T y activar una buena respuesta y conseguir una buena memoria inmunológica. Por eso las vacunas en los niños no son iguales que los mayores, ¿vale? Los adyuvantes que se usan en las vacunas pediátricas no son tan potentes y no tienen necesidad de estimular tanto la respuesta inmunitaria como en los ancianos. Las de aluminio se han usado más en las pediátricas, son las más clásicas y las que se han usado en vacunas de niños. No parecen tan útiles en los mayores, ¿vale? Y debemos pensar que en esa gente mayor tenemos que emplear cierto tipo de adyuvantes basados en estimulación de TLRs, por ejemplo TLR4. Quería acabar con la inmunidad entrenada, el training immunity que he dicho antes. Ese es el concepto de que las células Panzer se entrenan y son capaces de funcionar mejor cuando nos reinfectamos, ¿no? Y esto ha motivado en el contexto de la COVID ensayos como el Activate. Este es un ensayo de vacunación con la BCG en gente mayor, ¿vale? Y que lo que consigue, ¿esto por qué se ha usado? Porque se piensa que la vacunación con BCG no solo protege frente a la tuberculosis, sino que protege frente a cualquier otro tipo de infección. Por eso que potencia, sería un mecanismo semejante al de los adyuvantes. Estamos potenciando, haciendo una respuesta inmunitaria más potente para que cuando vacunamos o inmunizamos o nos encontremos con un antígeno, respondamos de forma más eficiente y produzcamos una respuesta inmunitaria adaptativa. Hay otro ensayo que se hace en personal, trabajadores de hospitales, de centros sanitarios, que en España tiene sus centros. Aquí, por ejemplo, en Valencia trabaja la doctora Fariñas en ello. Yo soy voluntario de este ensayo, yo me he aplicado la vacuna y creo que es un mecanismo muy interesante de estudiar. Simplemente acabar dando las gracias. Bueno, lo que quiero decir aquí es que la vacunación es fundamental porque hace que nuestra respuesta inmunitaria esté bien ordenada, bien entrenada y funcione correctamente y no nos pille desprevenidos. Dar las gracias al profesor Jesús Merino y al profesor Ramón Merino de aquí, de la Universidad de Cantabria y del CSIC, porque parte de las diapositivas son de las que elaboramos conjuntamente y me ayudan mucho en las exposiciones. A la Sociedad Española de Inmunología y la Escuela de Inmunología que hacemos en la UIM todos los años, en verano, y que animo, si alguien está interesado en temas de inmunología, a participar. Y nada más. Muchas gracias al Congreso. Gracias. Muchas gracias. Me he ceñido al tiempo, que era mi obsesión. Y no deprisa a veces por el tiempo, perdón. Muchas gracias, Marcos, por todo lo que nos has enseñado y también por tu capacidad de síntesis, que te he presionado mucho, pero ya sabes que es que tenemos que conectar ahora con los compañeros de Hispanoamérica. Pero, hombre, en honor de lo que nos has enseñado, yo creo que podría merecer la pena. A lo mejor hay tiempo para un par de preguntitas rápidas, si queréis hacer. Ahí tenemos una seguro. Ahí a la derecha arriba. No sé si tenemos un micrófono o no. Igual te oigo, igual sí. Micrófono, por favor. Casi te oigo, yo creo. Sí. Cuarentena. De infección, quizás ha resultado más complicado valorar el peso de la respuesta inmunológica por infección frente a la vacunación, dado que hay muy poca gente que
haya pasado la infección y no esté vacunada. Pero desde el punto de vista de los expertos inmunólogos, ¿qué opinan? Gracias. Vale, gracias. Te contesto por la última, si te parece. La respuesta, lo que hemos hablado de la figura de la inmunidad natural y la híbrida, como la distinta modulación, lo que pensamos es que la mejor forma de estimular es infección natural con vacuna. Es lo más potente. Evidentemente no se les puede recomendar a la gente infectarse, ¿no? Eso está claro. Pero sí que se ve por el tema de que la infección natural, tú después de todo el microorganismo, tienes una presentación de todos los antígenos del microorganismo y luego estimulas con la proteína S y puedes ser capaz de generar la S potente, que es neutralizante junto con otras cosas. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto. Pero aun con todo, la infección natural también lo que se ha visto, antes de empezar la campaña de vacunación, la pandemia empezó en marzo, ya en noviembre salían trabajos que a 6 meses de la infección natural había una alta producción de células T helper memoria, productora de interferón gamma, que había alta producción de plasmablastos y que había producción de células B memoria. Y eso nos garantizaba, sabiendo plasmablastos de larga vida, sabiendo por otros procesos, por enfermedades infecciosas y no infecciosas, sabemos que son células de larga vida, y nos garantizaba que esas células estaban ahí más de 1 año y más de 2 e incluso hasta 17. Os recuerdo que hay algún anticuerpo monoclonal que ahora se ha sacado a partir de pacientes, hay un anticuerpo monoclonal que se ha sacado a partir de un paciente que llevaba 17 años, que había tenido la COP1 y con eso han sacado anticuerpos monoclonales para combatir la COVID, la COP2. Entonces, esas células viven mucho tiempo y tienen su vida de sobra y protegen de sobra. El correlato de anticuerpos es un correlato débil. El anticuerpo, el IgG sabemos que tiene una vida media de 21 días. Y si tú tienes una estimulación puede aguantar ahí meses, ¿de acuerdo? Pero si desaparece no quiere decir que tú no tengas memoria. Y se te ha activado las células B y T memoria y en un nuevo contacto vas a estimular rápidamente, que es lo que nos interesa. Más que tener los anticuerpos neutralizando, que también, pero no es tan importante. Entonces, no te he contestado, me he enrollado y no te he contestado. Respuesta inmunitaria, híbrida es la mejor, pero luego entre natural y vacunas está muy similar, ¿vale? Evidentemente, por el riesgo tan grande que tiene la infección, se recomienda la vacuna y la protección es suficiente. Pero, ¿existen datos sobre la frecuencia? El grupo de Alessandro Sette en La Joya tiene datos, hay todos los mejores trabajos que hay sobre respuesta inmunitaria, memoria, tanto humoral como celular, asociado a infección, asociado a vacuna y asociado mixto, están por el grupo de Alessandro Sette. Claro, pero me sorprende que sea similar la respuesta vacunal a la natural. Me sorprende. Es que la respuesta de RNA nos ha sorprendido a todos, pero es una respuesta muy potente. Y como he dicho antes, es una respuesta muy parecida al microorganismo vivo. ¿Sí? ¿Y el lapsus de tiempo es en el que contábamos la IgG positiva? Ese lapsus de tiempo fue al principio de la pandemia que íbamos a la guerra con tenedores de madera. Y cualquier cosa era importante. Sabíamos que la IgG que se estaba midiendo al principio era una IgG. La IgG que se medía al principio era con métodos que medíamos IgG por decir que habíamos tenido contacto con el virus, pero no podíamos nunca decir que estábamos neutralizando, que eran neutralizantes. No podíamos incluso decir que eran IgG producidos de alta afinidad o que habían pasado por la reacción centrogerminal. Después hemos visto que muchos de los que detectábamos en los primeros 21 días eran IgGs producidas por células B, por plasmablastos que no habían pasado por centro germinal. O sea, que tenían poca afinidad, que eran poco efectivos. Muchísimas gracias. Es que en mi hospital no hay inmunólogo. Muchas gracias. Ese es un problema muy importante en muchos hospitales, que no tienen inmunólogos y deberían tenerlo. Y preventivistas también, ¿eh? Esa reivindicación también la tenemos que hacer, efectivamente. Sí. Mientras vemos la segunda pregunta, a colación de esto, por promocionar también la mesa de vacunas mañana, la doctora Moza presentará, yo creo que un estudio, o el primero que se ha hecho en España, sobre respuesta inmunológica humoral, en este caso también celular, pero aún no tendremos datos, en inmunodeprimidos. Con cientos de pacientes, es un estudio muy interesante que mañana presentará. O sea, que lo comentábamos antes de la mesa con Marcos. Por eso mostré la diapositiva de inmunodeficiencias primarias y secundarias, porque y hablamos de inmunocomprometido y ponemos en el cajón desastre a mucha gente que no todos tienen que responder mal a las vacunas, ¿vale? Probablemente lo mostraréis mañana, no sé. Son resultados muy interesantes. Una última pregunta.
y ya dejamos de exprimir a Marcos en este caso. Eso, muy buena pregunta. Yo pienso que el mejor orden, desde el punto de vista teórico, es infección y luego vacunación. Pero es que no tenemos datos sobre el contrario, ¿vale? No tenemos datos bien recogidos sobre el contrario. Porque digo que pienso que es mejor por el concepto ese que te he dicho, que cuando nos presentamos por primera vez frente al microorganismo completo, estamos procesando y presentando todos los antígenos y vamos a generar un repertorio de células T específicas frente a todo el microorganismo, que luego cuando estimulamos para la célula B va a ser muy potente. Bueno, pues aunque está muy interesante, no podemos seguir más tiempo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, por supuesto, a Marcos y a Jorge por la interesante charla que hemos tenido en este taller. Gracias a todos. Muchísimas gracias.